¿Qué es una matriz de riesgo aplicada a las operaciones logísticas? A continuación vamos a explicar por qué es importante desarrollar una matriz de riesgo asociada a las operaciones logísticas y cómo esto va a contribuir a tener una operación más segura y resistente a los problemas que se presenten. El cambio que se ha suscitado en el mercado ha aumentado las presiones sobre las cadenas de suministro. En el mundo del retail, la multicanalidad, el aumento de las operaciones, la disminución de las líneas por documento de despacho, así como la necesidad de entregar tiempos de despacho más acotados, ha aumentado, por una parte, el uso de tecnología en los procesos, lo que implica tener un punto de falla importante. Por otra parte, hay un importante estrés asociado a la operación y, por lo tanto, una mayor exposición a fallas y caída en la operación. Con el fin de anticiparse a las caídas del sistema y fallos de la operación, es necesario definir y delimitar los procesos, esto sobre la base de las áreas, actores y sistemas que están involucrados. Junto con lo anterior, se debe definir bien los alcances de todos y cada uno de ellos, cómo se relacionan, cuál es la jerarquía en su relación, etc. Con esta información se podrá generar un mapa de procesos, su interrelación y cómo se ven afectados, así como el uso de recursos, ya sean propios o externos. Con esto ya se tiene la información necesaria para generar un detalle de los riesgos que se presentan. Para la definición de los riesgos debemos considerar lo siguiente. Operaciones. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo afectan al proceso global y cómo se afectan por otras operaciones? Sistemas. ¿Qué sistemas se asocian a cada una de las operaciones y cuál es el riesgo de falla de estos y cómo afectará la operación global? Equipos de trabajo. ¿Cómo se conforman? ¿Cuáles son los efectos que se producen al fallar alguno? Áreas de trabajo. ¿Cuáles son estas? ¿Cómo aportan al proceso completo y qué ocurre si estas fallan? Además de lo anterior, se debe considerar el tipo de riesgo que pueden enfrentar. Esto puede ser tecnológico, falla de sistemas o equipos tecnológicos asociados a cada una de las operaciones. Operacionales. La falla en las operaciones, ya sea por falta de personal, imposibilidad de ingreso a instalaciones, etc. Recursos humanos. No contar con el personal o bien que éste se encuentre imposibilitado de cumplir con las funciones que se le han asignado. Normativos. Esto es que por normas o disposiciones no se puede operar en una instalación. Juntos a estos mencionados, puede existir otros más específicos, los que se deben validar y ver los efectos que presentan para la operación global. Un punto relevante es determinar cómo los riesgos que se han identificado impactan a la operación general. Por ejemplo, inhabilita la operación, es decir, deja sin capacidad de operar el área pagada. Efecto parcial, es decir, afecta la operación general, pero se puede seguir con efectos sobre el desempeño. Efecto indirecto, si bien afecta la operación, no es de forma directa, se puede seguir operando con un bajo efecto sobre la misma. Lo anterior puede ser de origen interno o externo. Esto es importante para poder tomar las medidas correctivas o de mitigación. Ya visto lo anterior, podemos avanzar a la definición de la matriz de riesgo. Para esto debemos definir lo siguiente. Riesgos directos e indirectos que afectan cada proceso, y dentro de esto determinar al responsable de proceso, es decir, quién es el responsable principal del proceso indicado y quién lo reemplaza en caso de ausencia. Definir el nivel de entrenamiento del personal asociado al proceso, además determinar el estado en que se encuentra el personal con respecto a este requerimiento. En este punto también es importante determinar personal alternativo o que se encuentre en capacidad de poder operar en caso de ser requerido. Definir las acciones de mitigación para los riesgos enunciados, indicando cómo se ejecutan, personal asociado, etc. Nivel de exposición de la operación al riesgo indicado. Esto es relevante a la hora de generar la matriz, ya que permite evaluar de forma adecuada los recursos asociados a la mitigación. Ahora pasamos a definir la matriz. Para esto,
consideraremos lo siguiente. La matriz de riesgo se debe definir por cada uno de los procesos, asignándole un valor de relevancia en función de la importancia del proceso que afecta. La matriz de riesgo es un elemento de gestión que permite evaluar los procesos y cómo estos afectan y permite al responsable de esto tener una visión clara de los riesgos que afectan su quehacer. La matriz de riesgo debe ser parte del manual de operaciones y en especial del manual de contingencias. El manual de contingencias debe considerar las mitigaciones para los riesgos que se indican en la matriz de riesgos. Se debe considerar dentro de los procedimientos habituales la capacitación y simulacro sobre la base de lo que se determina en la matriz. Como esto se genera el modelo de la matriz de riesgo, faltando generar las mitigaciones asociadas. A continuación, se deben definir las mitigaciones, considerando que los riesgos que se han señalado deben dar origen a acciones que eviten su ocurrencia, es decir, procesos que permitan evitar que el riesgo indicado se presente, en especial en aquellos de alto impacto. Acciones de mitigación, en caso de que ocurra lo indicado, qué y cómo se realizarán las acciones para evitar un impacto mayor dentro de la operación. Responsables. Estos deben activar las acciones de mitigación, para lo cual deben estar conscientes de su responsabilidad y empoderados ante el resto para tomar las funciones de requerirse. Procesos alternativos. Deben existir los elementos necesarios para la ejecución de los procesos alternativos que se indican. Ya construida la matriz de riesgo, debemos entenderla como una herramienta dinámica que debe ser evaluada de forma constante, ya sea para adaptarla a nuevas operaciones, afinar procesos o retroalimentarse a partir de eventos que hayan acontecido. Siempre se debe considerar que la matriz de riesgo es una guía de cómo enfrentar una contingencia y que debe estar en conocimiento de todos los involucrados, con el fin de poder actuar de forma adecuada ante problemas que se presenten, disminuyendo al máximo los efectos que estos puedan tener sobre la operación. Finalmente, la adecuada elaboración de una matriz de riesgo permite a las empresas hacer una adecuada gestión de los riesgos de sus operaciones, con lo cual les permite sortear de forma adecuada las eventualidades que se presenten, disminuyendo las principales vulnerabilidades en sus procesos. En Logística y Soluciones los ayudamos en este proceso y estaremos gustosos de poderlos apoyar en la elaboración de las matrices.